Yo creo que podría continuar. Hay 26 Vale, personas. perfecto. Entonces, como voy a tratar de ir un poco rápido porque a veces me voy un poco por los caminos verdes. En el capítulo uno, que es el capítulo básicamente del análisis teórico de la hiperinflación desde la perspectiva de la escuela austríaca, abordamos pues todos los elementos teóricos y fundamentales de la escuela austríaca para analizar o ocuparnos de nuestro objetivo principal de investigación. Pues partimos por supuesto, de la teoría austríaca del valor, la teoría subjetiva del valor, desde Karl Menger. Luego empleamos la teoría de la acción humana como elemento fundamental para el análisis del estudio de la economía. La empleamos también para el análisis de las estructuras productivas, la teoría abstracta del capital, el conocimiento y el entendimiento del dinero como un medio común de intercambio y cómo es una institución que se ha desarrollado de manera evolutiva en el tiempo y por supuesto, el rol que tienen las valoraciones subjetivas de los individuos en el mercado con respecto a la utilidad marginal que rinde propiamente el dinero. Esto tiene mucho que ver, sobre todo cuando analizamos el concepto hiperinflacionario o inflacionario, cuando ya técnicamente la utilidad marginal del dinero se hace cero o disminuye a medida de que se va incrementando la cantidad de oferta de dinero sin que incremente la productividad de la economía. Los individuos son conscientes de que cada unidad de dinero adicional deteriora el poder adquisitivo del resto de dinero en circulación en la economía, con lo cual disminuye la utilidad marginal de la cantidad de dinero circulante en la economía. Perdón que se ha puesto esto. Eh, También abordamos la influencia del Estado en los sistemas monetarios, en qué forma y en qué medida, desde la teoría o desde el punto de vista de la escuela austríaca, cierta gran cantidad de los errores monetarios que se cometen son porque hay una gran incidencia o manipulación de variables monetarias. El rol del socialismo y el dinero, y aquí el socialismo y el dinero y el precio. El socialismo como corriente principal o aquello mismo del cual parte Karl Marx no es eh, 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 una corriente que abrace el funcionamiento y el entendimiento del mercado y con ello hablamos de precios libres o del rol propiamente del dinero en el intercambio. La utilidad marginal del dinero, ya he hablado un poco de ello, y consecuencias, ya entrando un poco más al aspecto monetario, consecuencias del aumento de la oferta monetaria cuando la demanda de dinero permanece constante o no varía. Esto es básicamente cómo cuando se incrementa la cantidad de dinero en la economía, cuando no incrementa la productividad de la economía y por ende los individuos no demandan mayores cantidades de dinero, ¿qué sucede en la economía? Lo que sucede es que en medio de ese mismo proceso se genera un escenario de inflación. Inflación proviene del término inflatio, del latín, que significa que se hace pensar que la cantidad de dinero que proviene o que estamos viendo en circulación en la economía proviene de un crecimiento de la actividad productiva y no es como tal. De cierta forma, lo que pasa es que se generan mayores cantidades de unidades monetarias y estas hace pensar a los ciudadanos en el mercado o en la economía de que se ha incrementado las rentas monetarias. Lo que sucede es que de manera dilatada y en el tiempo, este incremento de la cantidad de dinero terminará por erosionar el poder adquisitivo del dinero que sí corresponde a la actividad económica como tal. Y consecuentemente esto se reflejará en los precios, pero no porque los individuos, no porque los agentes en el mercado incrementen los precios a razón, sino porque reconocen que ahora hay una mayor cantidad de dinero que existe en circulación con respecto a la cantidad de bienes y servicios, con lo cual se deteriora el poder adquisitivo del dinero en función de los bienes y servicios. Porque en el intercambio, el dinero, el poder adquisitivo del dinero se mide en la cantidad de bienes y servicios que podemos acceder con el mercado. Y desde el otro lado, desde el lado del vendedor, el poder adquisitivo de los bienes que se transan en el mercado se miden por la cantidad de dinero que podemos obtener cada vez que nosotros, digamos que yo soy un panadero y voy a vender mi pan al mercado, pues el poder adquisitivo de mi producto, de mis barras de pan, es cuánta cantidad de dinero puedo obtener a cambio de él en el mercado. Vemos y analizamos los aspectos de la incidencia de los procesos de deterioro monetario en las estructuras productivas,
en el funcionamiento de los precios y en las decisiones empresariales. La inflación no es solamente mala porque evidentemente genera un deterioro del poder adquisitivo del dinero, sino porque genera una serie de discoordinaciones en las etapas productivas que hace creer a los empresarios que en un momento determinado, pues los individuos han incrementado su renta monetaria y como incrementa su renta monetaria, los empuja hacia estructuras productivas más cercanas al consumo y la realidad es que genera un proceso de descoordinación natural de las estructuras productivas que si nosotros viviéramos en un proceso en el cual el crecimiento de la oferta monetaria se correspondiera a la productividad de la economía. Tomar un poco de agua, perdón. Acá, en el capítulo uno, una de las cuestiones más interesantes, más importantes para mí es abordar la incidencia de los procesos inflacionarios crónicos o hiperinflacionarios en las estructuras productivas. Esto mismo que decía un poco antes sobre cómo esta cantidad de dinero creada de la nada puede generar descoordinación entre los agentes económicos y hacer pensar de que la economía se ha sumergido en un proceso de crecimiento, de inflación, que se infla, que ha crecido constantemente y que pues a la larga esto tiene unas repercusiones en el aparato productivo. Hayek, en su libro de Precios y Producción, aborda lo que se constituye como una de las bases para el entendimiento de la teoría abstracta de los ciclos económicos. Esto que explica por qué existe o por qué en las economías actuales son comunes los procesos de expansión y posterior recesión, porque vivimos en estos procesos cíclicos sumergidos en procesos de boom y de caídas. Además, una de las teorías que se constituyó en uno de los aplicaciones recientes para hablar o dar respuesta a los procesos críticos como la crisis del 2008. Sin embargo, esta propuesta o este planteamiento ya se generaba en aquel debate con Keynes, pero era más popular la propuesta de Keynes, no así correcta en ese sentido. Eh, Aquí tenemos una representación gráfica de lo que se conoce como el triángulo de Hayek. El triángulo de Hayek es un triángulo que habla de los procesos productivos. Los procesos productivos en la economía, pues lo dividimos en dos procesos. Primero es la elaboración o la producción de bienes de consumo. Esos son bienes esencialmente terminados que pueden ser consumidos inmediatamente en la economía, es decir, son pocos intensivos en capital. Y por otro lado tenemos la producción de bienes intermedios o bienes de capital, aquellos bienes que requieren una mayor cantidad de tecnología, sofisticación para que podamos generar y además tiempo para que podamos generar mayor valor agregado en el mismo proceso, pero a la larga pues son más tardíos, no son de consumo inmediato. En esta categoría de bienes intermedios, bienes de capital, pues hablamos cuando hablamos de estas grandes fábricas de motores para la industria aeronáutica, de motores para la industria naviera o de automóviles, que al final son partes que agregan valor en la economía, pero que forman parte de una cadena, de un proceso productivo. Por supuesto, no es una cuestión de un día a otro el que se pueda elaborar un motor para un barco, para un avión. eh, 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 Requiere tiempo, requiere tecnología, requiere capital, requiere inversión, pero cuando vemos a la larga esta cadena productiva, pues agrega mayor valor a la economía y permite que a través, con el uso de la tecnología, empleemos menor cantidad de medios originales de producción. Termina siendo mano de obra y capital. Entonces vemos que por un lado de este triángulo tenemos la producción de bienes de consumo, que son cortos en el empleo de tiempo, es decir, pueden fácilmente en un corto periodo de tiempo de ser desarrollados, que requieren menos uso tecnológico, pero requieran el empleo de mayor cantidad de medios originales de producción. Para producir una bolsa un medio de consumo, digamos que estamos hablando de una bolsa de papas o una bolsa de platanitos, que es un medio de consumo directo, pues tienes que emplear mayor cantidad de recursos de trabajadores para producir uno que está listo en un periodo de tiempo corto. Pero no es lo mismo que nosotros estuviéramos hablando de un proceso para construir un automóvil, ¿no? eh, los bienes de consumo tienen la ventaja de que el consumo de tiempo requieren de menos tiempo, pero sí requieren de una mayor cantidad de medios originales de producción. En cambio, los bienes de capital, pues al hacerse, y aquí viene el concepto de la productividad del capital, al hacerse
más extendidos en el tiempo, al mejorar la tecnología de producción y hacerla más eficiente, pues vamos requiriendo cada vez menos, perdón, medios originales de producción en el tiempo y el capital termina siendo más productivo. Yo siempre cuando hablo con mis alumnos de esto, les trato de usar el ejemplo de Robinson Crusoe. El ejemplo de Robinson Crusoe, Robinson es un náufrago que está en la isla. Evidentemente Robinson su conocimiento no parte de cero porque es un náufrago y viene con cierta parte de conocimiento adquirido de la naturaleza donde vivía anteriormente. Bueno, Robinson trata de cubrir sus necesidades primordiales. La primera de ellas, o las más esenciales, son cobijo y alimentación, pero no dispone de nada para que pueda hacerlo. Entonces tiene que dedicarse a pescar, a recoger, cuando sube y baja la marea, los peces que quedan varados a la orilla de la playa y solamente puede recoger uno, dos, tres, los que puede alcanzar a los que se quedan allí. Y pues puede ir a recoger frutas en el bosque, pero solamente puede coger una con cada mano. Puede agarrar una fruta con cada mano porque no dispone de ropa, no dispone de cesta, no dispone de nada, entonces solamente con las dos manos. Entonces, ¿qué pasa? Que Robinson de repente necesita construirse un refugio, un hogar donde pueda tener una mejor, a ver, cubrirse el frío y todo esto. Lo cierto es que para que pueda emplear eso, necesita de algo que es importante, que es el tiempo. Y para que tú puedas tener tiempo para dedicarte a un proyecto más largo de construcción, ¿qué tienes que tener primeramente cubiertos? Tus necesidades básicas, alimentación y medianamente cobijo. Entonces, ¿qué pasa si de pronto Robinson pues descubre que con una vara y un nylon o una liana que se consigue en el monte, pues puede crear una caña de pescar y puede pasar de recoger los peces a la orilla de la playa a pasar a recoger 10 peces al día? Y con recoger 10 peces al día ya no tiene que dedicar más días a la semana a tener que ir a recoger lo que se quedan varados en la orilla. Y con esa misma liana construye una cesta y puede meter más frutas. Y entonces así ahora, en lugar de dedicar los 5 días de la semana a solamente recoger los peces varados en la orilla y agarrar frutas, pues ahora en 2 días recoge peces y frutas y tiene el resto del tiempo libre que puede dedicar a la construcción de ese refugio. Entonces, eso es una simple explicación para entender un poco el comportamiento de lo que son bienes de consumo, bienes de capital y cómo la productividad del capital hace que al final de este proceso tengamos tiempo libre que podamos dedicar a otras cosas. La evolución de las economías en la etapa moderna que vivimos no es sino gracias a la evolución del capital. Hemos podido ser productivos en tantas cosas que ahora no tenemos que dedicarnos a labrar el campo, a sembrar en el campo, a dedicarnos a todo ello, sino que gracias a la productividad del capital hemos tenido tiempo libre que hemos podido dedicar al desarrollo de la investigación y a la expansión de toda esta economía de servicios que vivimos hoy y el desarrollo y crecimiento tecnológico. Pues en la explicación de la estructura productiva del triángulo de Hayek son importantes varias cuestiones. Uno es el tipo de interés natural. El tipo de interés natural mide la predisposición de los individuos al consumo presente versus consumo futuro. Es decir, el consumir hoy implica que yo, pues, por supuesto, no dedique tiempo a mi consumo futuro. Nosotros tenemos una predisposición natural a buscar siempre tratar de satisfacer las necesidades presentes. Pero, por supuesto, el que yo sacrifique parte del tiempo presente en invertirlos en proyectos futuros, pues me dará a mí a la larga mayor rendimiento en el tiempo, que es ahí donde viene la productividad del capital. Entonces, evidentemente, nuestra predisposición con respecto al consumo presente versus consumo futuro nos llevará a que nos decantemos por una decisión de producción u otra. Pero eso, por supuesto, depende de las necesidades de consumo y nuestras preferencias de consumo. Aquí viene el concepto de la preferencia intertemporal. Cómo los individuos o en el mercado, cómo las economías, en cierta forma, en momentos determinados del tiempo, en momentos determinados de los ciclos, terminan teniendo mayor presión hacia consumo presente que consumo futuro. Esto, si lo vemos, es una relación del tipo de interés natural, es decir, en ese momento las economías no están demandando la construcción de bienes de capital, por lo tanto, no están ahorrando y el ahorro, por supuesto, es la inversa del consumo. Si yo decido consumir hoy, por supuesto, no voy a estar dispuesto a ahorrar, pero si yo decido no consumir hoy, estaré directamente dispuesto a ahorrar y ese ahorro va a formar parte
del acervo de capital que va a permitir que se construyan o se desarrollen economías de capital que tengan a la disposición en el futuro, cuando yo esté dispuesto a consumir, una mayor cantidad de bienes y servicios. Esto, por supuesto, las preferencias temporales, el tipo de interés natural y las decisiones de producción conllevan a cambios en la senda de producción. Cambios en la senda de producción es que las economías se orienten más hacia las producciones de bienes de consumo o más hacia las producciones de bienes de capital, sean más capital intensiva o menos capital intensiva. En este caso que estamos viendo acá, estamos hablando de una economía que es consumo intensiva. La mayor parte o el triángulo se encuentra inclinado con mayor capacidad hacia la producción de bienes de consumo. Cuando se producen cambios en el tipo de interés natural, es decir, en las decisiones, en las preferencias de consumo de los individuos, pues estos cambios conllevan a que, por supuesto, hayan incrementos en la demanda. Estos incrementos en la demanda presionarán a que si hacia los agentes productores no poseen o no tienen una disposición de una cantidad suficiente de bienes para cubrir las demandas y necesidades del consumo, pues aquellos bienes que en este caso se hacen escasos porque no pueden cubrir el completo de la demanda, verán cómo incrementan sus precios. Y en el momento determinado, cuando las preferencias de consumo de los individuos sean más hacia el consumo de bienes futuros, es decir, si hay una preferencia es el ahorro, pues los bienes de consumo disminuirán su precio e incrementarán su precio aquellos de bienes de capital. Aquí vemos nuevamente el cuadro, el triángulo de Hayek, perdón, pero aquí hablamos de una economía capitalista, intensiva en capital. Cuando hablamos de economía intensiva en capital, es una economía que consume, aunque su estructura productiva se encuentra mayormente enfocada a la producción de bienes de capital. La producción de bienes de consumo es más reducida. Aquellos recursos que se liberan de las etapas productivas más cercanas al consumo son empleados para incrementar la eficiencia en estas etapas productivas que se están ampliando en la producción de bienes de capital. Es una etapa productiva que emplea menor cantidad de medios originales de producción, es decir, mano de obra y capital, pero que esos recursos que se emplean son menores gracias a la cantidad y el desarrollo tecnológico del cual del cual está haciendo uso la economía. Es una economía en la cual hay un aumento del ahorro real, evidentemente un aumento del ahorro real que significa que los consumos, los individuos no quieren o no están dispuestos o su tasa de interés natural está más orientada hacia el consumo de bienes futuros que bienes presentes, con lo cual hay un incremento del ahorro real. Esta mayor cantidad o mayor disponibilidad de recursos hace pues que se apalanquen las inversiones y el desarrollo de las etapas productivas hacia estas etapas más extendidas en el tiempo y que requieren, por supuesto, de mayores cantidades de recursos. Esto es gracias a que se han producido antes unos cambios en las preferencias temporales que nos llevan a una expansión de la senda de producción. Esto está, como lo decía antes, vinculado a los cambios en el interés en la tasa de interés natural y nos lleva a unos procesos de eficiencia en la producción. Estos procesos de eficiencia en la producción es la cual estamos utilizando menos medios originales de producción, pero cada recurso que se libera de una etapa más cercana al consumo permite que nosotros a la larga llevemos mayor cantidad de bienes y servicios finales a la economía a un precio más reducido. Este mismo triángulo nos habla de cómo los cambios en la oferta monetaria pueden generar distorsiones en medio de las señales normales del mercado. Eh, Hayek en su planteamiento habla de qué pasa si en un momento determinado se genera un incremento de la oferta monetaria, una expansión crediticia, una reducción de los tipos de interés o una emisión monetariamente propiamente en sí, que hace que como genera un efecto como si las rentas reales en la economía han aumentado. Pero ¿qué ha pasado? Que evidentemente no es que hayan aumentado las rentas reales en la economía y que los individuos hayan decidido ahorrar y que hayan decidido consumir menos cantidad de bienes de consumo presente. Es decir, no hay cambios en las preferencias intertemporales de los individuos. Los individuos van a seguir demandando consumo de bienes presentes, es decir, bienes de consumo. No han decidido ahorrar de pronto para que ello sea invertido en bienes, en la generación de bienes de capital. Este incremento de la oferta monetaria hace que se genere un incremento de los fondos prestables. Este incremento de los fondos prestables genera una señal como que si los individuos se están lanzando a la economía a ahorrar y a ahorrar hoy para
querer una mayor disposición de bienes futuros. Esta mala interpretación pues genera un proceso de crecimiento económico insostenible porque se están movilizando una gran cantidad de recursos en la economía para la producción de bienes y servicios para el día de mañana y se están dejando de localizar estos recursos en las etapas más cercanas al consumo. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento determinado, como pasó en la crisis del 2008, todos estos recursos van a estar disponibles en la economía, pero no va a haber quien los demande, porque realmente en ningún momento determinado los individuos cambiaron esta decisión intertemporal de consumo presente por consumo futuro. Eh, ¿Qué va a pasar? Que se deja de tener recursos disponibles o bienes de consumo en las etapas más productivas más cercanas al consumo y no va a haber disponibilidad para que puedan satisfacer sus necesidades aquellos consumidores que quieren hacerse con bienes de consumo. ¿Por qué? Porque no ha habido necesariamente un cambio en la tasa de interés natural de los individuos, porque no ha habido un incremento de sus ofertas monetarias. Realmente los individuos siguen queriendo consumir bienes de consumo. ¿Qué pasa? Afrontamos una pérdida de la eficiencia en la producción, un incremento de los precios ante la incapacidad para poder abastecer la demanda y se genera una pérdida en el consumo porque los individuos que quieren consumir y que quieren mantener sus necesidades, satisfaciendo sus necesidades con bienes de consumo, no van a conseguir en el mercado estos bienes o la disponibilidad de estos bienes. Al final, esta distorsión introducida en la economía gracias a un incremento de la oferta monetaria termina generando pues un proceso de pérdida tanto en la oferta como en la demanda. Esto que vemos acá es el mismo triángulo de Hayek puesto en dos formas y es una de las aportaciones en términos teóricos que se genera dentro de mi trabajo doctoral, porque Hayek en precios de producción habla de algo que se llama o lo menciona como el abanico de los precios relativos, pero no se incorpora al concepto del triángulo de Hayek como tal. El abanico de los precios relativos dice que él lo utiliza como una referencia para decir que finalmente los precios cuando se van moviendo en la economía actúan como una forma de abanico que moviliza los recursos de una etapa productiva a otras. Acá tenemos una combinación en esta pirámide de dos triángulos, que en la cara A del triángulo hablamos de la demanda de bienes de consumo y la demanda de bienes intermedios, es decir, demanda de bienes de capital, y en la cara B del triángulo hablamos de la producción de bienes intermedios, de bienes de capital y producción de bienes de consumo. Entonces, en la medida en que se van generando y se van produciendo, y tenemos la línea central, perdón, el tiempo, en la medida en que se van generando, se va estrechando este abanico, que se va movilizando los precios tanto de la demanda de bienes de consumo a demandas de bienes de capital, pues se van movilizando recursos de etapas más cercanas al consumo hacia etapas más cercanas a la producción de bienes de capital. Y cuando se amplía o cuando se abre este abanico, pues lo que está sucediendo es que estos recursos que antes estaban localizados en bienes de producción de bienes de capital se van pasando a etapas de consumo. Pero esto solo se produce gracias a este mecanismo que este vehículo transmisor, que es el rol que ejercen los precios en la economía. Transmiten y trasladan información entre consumidores, individuos y empresarios y de diferentes agentes. Entonces, este mecanismo de abanico de los precios relativos, lo que hace es que a medida que se van generando presiones sobre la demanda de bienes de consumo, estos precios van incrementando. A la medida que se incrementan los precios de los bienes de consumo, estas etapas de producción de bienes de capital y consumo empieza a movilizarse, empieza a abrirse hacia una producción de más bienes de consumo, y cuando es el sentido contrario, cuando los precios de los bienes de consumo caen porque aumentan los precios de bienes de capital, pues la producción de bienes de consumo disminuye en este mismo sentido porque aumenta la producción de bienes y capital. Entonces, los precios relativos van ejerciendo un rol de coordinación en la economía, que es lo que lo que tratamos un poco de explicar acá. Variaciones en la tasa de ahorro real, es decir, un incremento de la demanda de bienes de producción y una reducción de la demanda de bienes de consumo, hace que se perciba el efecto de un incremento de los precios relativos en los bienes de producción y una disminución de los precios relativos en los bienes de consumo. Cambios no proporcionales ni simultáneos. Estos cambios no necesariamente tienen que ser coordinados o simultáneos en cada una de las etapas, porque evidentemente cada uno de los procesos es distinto en el mercado. Esta variación de los precios relativos redirecciona recursos de unas etapas productivas a otras. Se liberan recursos para la extensión y intensificación de algunos procesos, y estos cambios, por supuesto, tal cual como lo decía, no son proporcionales ni simultáneos.
se van generando en la etapa del tiempo. Ahora pasamos al capítulo 2 y aquí voy a tratar de ir un poco más avanzado para aprovechar la parte de los gráficos de la información que tenemos acá. El capítulo 2 hablamos de lo que corresponde al desarrollo del trabajo de Bresciani y Turroni en The Economics of Inflation, y la intención es analizar las causas y las consecuencias de la hiperinflación alemana, cómo evidentemente se comportó el mercado cambiario y los precios internos en este sentido, en muchas oportunidades, un trabajo que recomiendo todo aquel que quiera aprender un poco de hiperinflación, leer cómo el desempeño del tipo de cambio, es decir, el valor externo de la moneda es un resultado del deterioro del valor interno de la moneda y no lo contrario, que en muchas oportunidades se trata de decir que el deterioro del valor interno de la moneda es una consecuencia de una destrucción, de un deterioro del tipo de cambio, perdón. Cómo los efectos en los presupuestos, en la gestión de los presupuestos nacionales termina generando un proceso inflacionario, perdón, y cómo tiene también incidencia en la depreciación. Evidentemente, el proceso inflacionario tiene como consecuencia una financiación del déficit fiscal. Si no hay presupuestos, no hay presupuestos, no sé cómo decirlo, justos, no hay presupuestos atados, reducidos, no podemos entender cómo, de dónde, si no se generan los recursos, va a salir el financiamiento para cubrir estos déficits fiscales. El financiamiento de la guerra, evidentemente con emisión monetaria, la inestabilidad cambiaria que se genera, la posterior establecimiento de controles de precios y de cambio, y las cláusulas de revalorización, que es algo que se vivió en la economía alemana y que se presencia en la economía venezolana. Ante el deterioro continuo y recurrente del tipo de cambio y del poder adquisitivo, los comerciantes o aquellas personas que estaban y actuaban en el mercado, pues incluía incluso el mismo gobierno cláusulas de revalorización. Una transacción en un periodo de tiempo determinado, incluso pagar un ticket, incluso solventar una deuda, pues llevaba que se tenían que ejecutar cláusulas de revalorización. En medio de los procesos de inflación, hay quienes se benefician de la inflación. Evidentemente, Hayek habla en una de sus obras que aquellos agentes que están más cercanos, más próximos a las decisiones o las políticas económicas del gobierno, pues saben que en un momento determinado de tiempo, luego de una emisión monetaria, se va a generar un deterioro del poder adquisitivo, y aquellos que logran comprar con un dinero de poder adquisitivo superior, por supuesto, verán incrementada su renta. A aquellos que son los últimos a enterarse, que evidentemente es el pueblo, de a pie y común, que absorbe completamente el efecto del deterioro. La inflación privada y los créditos a corto y la desaparición de los créditos a largo plazo, porque no tiene ningún tipo de sentido créditos a largo plazo en un entorno inflacionario, y por supuesto, esto lo saben ustedes igual que yo. La inflación, la hiperinflación, la escasez de efectivo y la referencia de los precios en divisa, nada que comentar, esto es una realidad en Venezuela. Las influencias sociales de la hiperinflación y la reforma monetaria, que fue lo que finalmente terminó llevando al proceso de estabilización. Cuando hablo de consecuencias sociales, es calcado la realidad venezolana. Podemos encontrar en el trabajo que recoge Bresciani Turroni de cambios en la dieta y en la alimentación de los ciudadanos alemanes, eh, incremento de la cantidad de alimentación, de la sustitución de la carne, de la proteína vacuna y bovina por otro tipo de aves o de animales de compañía y de mascota. A ver, es muy amplio, pero las realidades son muy similares, completamente similares. Y luego hay un apartado donde hago una revisión del trabajo de Kagan y su regla hiperinflacionaria, pero sin embargo no es una regla que Kagan establece, sino que la adoptan los seguidores y lo establecen como una regla de la regla del 50%, de que si no es un 50% de inflación mensual, pues no hay hiperinflación. La realidad es que no es así, porque quien pueda, y esto no necesité yo hacer un trabajo doctoral para saberlo, lo supe leyéndome de primera mano el paper de Kagan, cuando en su primer pie de página dice que él no busca establecer una regla, y que si bien un proceso de hiperinflación puede ser 50%, puede ser 49%, 51%. Simplemente usó la cifra para adaptación de los parámetros del proceso de la investigación que estaba haciendo. Un normal acomodamiento del parámetro
a la data que tiene. Pero se constituyó esto como una cifra y era insólito porque en Venezuela nosotros estábamos hablando de inflaciones crónicas de 47, 49, cuando estábamos en medio de un entorno inflacionario global de 12% y era exagerado, 4 o 5%, incluso con inflaciones negativas, deflación. Y pues como no estábamos en el 50%, no podíamos decir que era hiperinflación. Pero esto es un absurdo porque el trabajo de Kagan, donde es más sólido y fuerte, es hablar de la demanda de los saldos reales de efectivo en medio de un proceso como una de las determinantes del proceso de hiperinflación y la tasa esperada de los precios. O sea, cómo los agentes se deshacen de la tenencia de efectivo, es decir, tener dinero en efectivo, saldos reales, porque el dinero se deteriora tan rápidamente que tener dinero en el bolsillo es una desinversión. Y la tasa esperada de los cambios en los precios es básicamente cómo anticipan los agentes que el deterioro se va a producir tan aceleradamente que ya incorporan en sus decisiones actuales el deterioro de mañana. Entonces esto es lo que termina siendo un efecto bola de nieve porque mientras haya un proceso de inestabilidad, no se va a poder calmar esta incertidumbre que viven los ciudadanos porque tienen la certeza de que el deterioro adquisitivo va a ser continuado. Y volviendo un poco atrás, pero rápido, una de las soluciones que se generó y que procuró que se acabara con el proceso de hiperinflación en Alemania fue la ejecución de la reforma. Como tan típico como en Venezuela, había quienes se oponían a la reforma y decían que primero debía ser la estabilidad para abordar una reforma monetaria. Lo cierto es que si la estabilidad no llega nunca, la reforma no llega nunca. Entonces, afortunadamente, se generó este proceso de reforma monetaria que procuró las bases necesarias para que después se abordara una estabilidad. Tanto que Alemania aprendió la lección y con ello se convirtió en ejemplo posteriormente. En Europa se generó un proceso que llamaron las devaluaciones competitivas. Esto es a nivel de competencias comerciales, tratar de evaluar competitivamente para ver que mi mercado no pierda con respecto al otro. Tanto fue así que terminaron todas las monedas hundidas, menos Alemania, porque venía de pasar una experiencia similar y Alemania se convirtió en el ejemplo y la base de fundación del Banco Central Europeo. El capítulo 3 básicamente abordamos el crecimiento y desarrollo económico, cómo nosotros vivíamos, cómo nosotros pasamos de esa economía creciente, desarrollada, pujante, a un proceso de retroceso y de estancamiento. ¿Cuál es el rol de la renta petrolera y qué rol tiene el que el modelo petrolero haya pasado de lo privado a lo público? ¿Cómo fue el comportamiento de la inflación, el desempleo y el estancamiento económico en este periodo? ¿Y qué política económica se estableció en ese mismo periodo de tiempo? Es un gráfico que lo puede resumir un poco bastante sencillo, que vemos el gráfico del PIB per cápita de Venezuela, PIB real per cápita de Venezuela de 1940 a 1995. Básicamente, nosotros vivíamos una etapa de crecimiento, si bien no continuo y sostenido, bastante considerable, hasta que llegamos a un proceso. Esta línea roja que está acá representa el año 1976, eh, con la nacionalización de la industria petrolera venezolana, el cambio de modelo en la industria petrolera venezolana. Y no quiero decir con ello que estoy justificando que el deterioro en el PIB per cápita se produce a raíz de que el negocio del petróleo pasa a manos del Estado, pero sí que, y con ello no defiendo ninguna particularidad de particulares de la industria privada petrolera, porque en Venezuela existía industria privada petrolera nacional, en manos de particulares y venezolanos. Lo que quiero decir es que cuando el gran negocio del petróleo pasa a manos del Estado, hay una clase de coincidencia con el deterioro del PIB per cápita venezolano. No, 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 no con ello quiero decir que necesariamente es una relación directa. Aquí vemos la evolución de la renta petrolera desde 1940 hasta 1995. Si bien la renta petrolera venezolana tuvo un comportamiento un poco más estable y coherente hasta 1980, a partir de allí, gracias también a los ciclos en los precios del petróleo, pues vimos procesos de booms extraordinarios y caídas tremendas en términos de los ingresos petroleros. Pero esto también tiene que ver con el cambio del modelo productivo petrolero venezolano. Jugábamos más a una estrategia de precio, esta estrategia de precio terminaba conveniendo, seguíamos más la regla del OPEC en cuanto a bajar nuestros niveles de producción cuando teníamos un techo de producción casi que infinito
inimaginable porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero bueno, optamos más a un modelo de precios que a un modelo de producción. En este periodo de tiempo, de 1940 a 1995, ya he dicho que de 1940 porque implica la fundación del Banco Central de Venezuela y la creación, se crea por decreto en el 39 y empieza en funciones en enero del 40. Nosotros gozamos una época envidiable de niveles de inflación completamente bajos, hasta que suceden un conjunto de cuestiones que nos hacen llevar a sumergirnos en este proceso de inflación crónico, perdón. Eh, Hay varios elementos que rescatar. Es que uno, el primero, hay que ser sincero, cuando se crea el Banco Central de Venezuela, la primera medida que ejecuta el Banco Central de Venezuela es la reducción de la convertibilidad de los bolívares al oro en 50%, es decir, una confiscación del 50% de la convertibilidad de los bolívares al oro. Entonces, con una clara y directa razón, se creó el Banco Central de Venezuela, confiscando el 50% de la convertibilidad de los bolívares al oro. Luego, en el 63, se reduce esta convertibilidad al 33%. O sea, del 50% que nos habían dejado, nos quitan ahora un tanto como 17%. Y luego, finalmente, en el 75 se genera el fin de la convertibilidad y empezamos a hacer una especie, claro, con el fin del patrón oro, una especie de patrón dólar, que estuvo allí un poco la convertibilidad de los bolívares al dólar hasta al 83, cuando nuestro conocido Viernes Negro se acaba la convertibilidad al dólar, no hay ningún tipo de garantía con respecto a la convertibilidad de los bolívares y nos adentramos en estos episodios de comunes y constantes errores en materia de política monetaria, donde empieza nuestro proceso de inestabilidad en términos de los precios. Básicamente, una coherencia entre lo que se ve en esta inestabilidad monetaria de los precios y esta no necesidad de anclaje de la emisión de los bolívares. En el capítulo 4 nosotros abordamos pues el proceso de depreciación del bolívar desde 1998 hasta 2013. Analizamos ya desde la base de la misma estructura fundacional del gobierno, es decir, del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que recoge las líneas maestras sobre qué es lo que pretendía hacer el gobierno con la economía venezolana y cómo procuraba hacerse con el control de los medios originales de producción, que finalmente es lo que procura Marx en su manifiesto comunista. Pues cuál es el desarrollo de la política económica y cuál es el desempeño de los principales indicadores, cómo se desarrolla la política cambiaria, cómo pasamos de esas bandas cambiarias al esquema de flotación y finalmente caemos en el control de cambio 2003, cómo evoluciona la liquidez monetaria en este tiempo y cómo se refleja esto en el tipo de cambio, cómo los controles de precio impiden que la inflación sea más notable o se refleje más en los niveles de precio y cómo se desempeña la economía en este mismo periodo de tiempo. Medimos la evolución de la inflación, medimos la evolución del PIB real per cápita, analizamos la primera reconversión monetaria que se genera en el 2008. También nos ocupamos de analizar la gestión productiva y financiera de PDVSA, para lo cual tuvimos que revisar, para lo cual tuvimos que revisar todos los balances financieros disponibles en la página web de PDVSA, auditados por KPMG. Y finalmente abordamos las conclusiones de este periodo. En este gráfico que tenemos acá, pues toda esta data o toda esta información ha sido recopilada, tratada, trabajada y revisada por mi persona dentro del mismo trabajo doctoral. En la barra amarilla que vemos acá, pues tenemos el comportamiento o crecimiento de la liquidez monetaria, es decir, la emisión de M2 por parte del Banco Central de Venezuela. En la línea roja tenemos el tipo de cambio oficial, bolívares por dólar, y en la línea verde vemos el tipo de cambio paralelo. Tomamos desde el 2003 porque en este periodo de tiempo se inicia el control de cambio, tenemos valores de referencia con respecto al tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo, pero la información o la data correspondiente a la liquidez monetaria la tenemos para todo el periodo de investigación completo. Aquí pues podemos evaluar cómo el crecimiento de la M2 en cierta forma va vinculado a este crecimiento del tipo de cambio paralelo, cómo en cierta forma se genera
una especie de incremento ficticio de la renta real que sin duda alguna se veía reflejado en la erosión del tipo de cambio o bueno, la convertibilidad de bolívares a dólar. Y mientras, en el mismo tiempo, vemos cómo el anclaje del tipo de cambio oficial no se correspondía a la realidad del mercado, o no se manifestaba o se vinculaba con lo que estaba sucediendo realmente en el mercado. Hemos querido, bueno, hay un montón de gráficos y un montón de información que pueden revisar cuando puedan acceder a la tesis completa, por lo cual he tratado de rescatar los más interesantes y esenciales. Aquí tenemos un gráfico de la evolución de los precios del petróleo y el PIB real desde 1998 hasta 2013. Vemos como si el factor petrolero evidentemente es un ancla para la economía venezolana durante mucho tiempo y es lo que permite que la economía se apalanque y se movilice. Pero nos llamaba la atención que estos mismos crecimientos de la dinámica petrolera venezolana no acompañaba el desarrollo o el crecimiento del PIB real en venezolano en este mismo periodo de tiempo. O sea, había procesos en los cuales la dinámica petrolera o los precios de la cesta petrolera eran bastante considerables, pero eso no se traducía o no se transformaba en crecimiento económico de la actividad productiva no petrolera venezolana. Evidentemente, al no reflejarse, pues en algún momento determinado, no el aumento que dice Gabriel Escalá. No, déjame leerte, Gabriel. No el aumento de la producción petrolera y la relación con el PIB per cápita se debía haber sido afectada a la crisis petrolera de OPEC. No, no estamos del 70 y el 80, no estamos No hablando es ese periodo, de ese bien. momento, pero la puedo revisar en preguntas y respuestas. Eh, este crecimiento de los precios no acompañó el desarrollo de la producción o de la productividad, no se tradujo en la transformación de la productividad de la economía venezolana. Es que vemos un comportamiento de la variación porcentual de la inflación y de la liquidez monetaria. Algo muy particular es cómo a partir del establecimiento de los controles de precio y toda la estrategia de desarrollo de mercados nacionales, Mercal, y la persecución desde el proceso de producción, la estructura de coste, de distribución de toda la etapa productiva venezolana, lograba de que en cierta forma se represaran estos niveles de inflación en la economía. En línea amarilla punteada vemos el crecimiento de la liquidez monetaria, en línea roja tenemos las variables de el INPC o la inflación venezolana. Esto es lo que, lo que les indicaba un poco, que a partir de 2003 es que se inicia el proceso de control de cambios y de precios. Aquí tenemos, debido al tiempo que es corto también y que todavía nos resta, tiene un cuadro de los ratios financieros y económicos de PDVSA. Es importante revisar, estos se corresponden con los balances financieros de PDVSA, donde evaluamos la eficiencia de la industria petrolera venezolana o de PDVSA propiamente en este periodo de tiempo y cómo el haberse desvinculado de su motivo principal o razón principal de negocio, asumiendo deuda de carácter político más que estratégico, abordando o incrementando su estructura de costes con respecto a su estructura operativa y productiva, termina afectando el desempeño y la eficiencia financiera del sector petrolero, que finalmente lo que podemos observar, yo creo que tengo este gráfico, sí, de las aportaciones de PDVSA con respecto a misiones y programas gubernamentales, podemos ver que en cierta forma el que la industria petrolera venezolana o que PDVSA haya llegado a un proceso de deterioro, de desinversión y de poca productividad viene vinculado a que no se desligó de su motivo principal, que era el negocio de la industria petrolera, y se empezó a ocupar de otras áreas que comprometían los resultados financieros de PDVSA. Aquí también, no solamente los aportes en términos de emisiones, como por ejemplo aportes al Fondo de Desarrollo Social, contribuciones al Fonden, compra de productos alimenticios, Pedeval, consumo masivo y otros aportes a la misión vivienda, pero también tenemos acuerdos de cooperación energética, Petrocaribe, con
por ejemplo, Cuba, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Jamaica, Bolivia, Uruguay, Surinam, Ecuador y otros países, en los cuales la estructura productiva de PDVSA comprometía miles de barriles diarios que iban a coste cero. Evidentemente, si tienes una empresa que se ocupa de financiar gasto social y regala el producto principal de venta, difícilmente puedas, y además se endeuda, difícilmente puedas tener una empresa que pueda ser rentable y competitiva en el mercado. Esto lo que termina reflejando es que después el resultado de PDVSA es lo que hoy vive en la realidad de los venezolanos. Una empresa que es incapaz de mantener sus esquemas de producción y refinación, una empresa que ha caído en términos de productivos a niveles inimaginables con respecto a lo que se recibieron en 1998. Aquí tenemos un gráfico que habla sobre la producción y precio del petróleo de Venezuela, la sexta Merey. Vemos cómo los niveles de producción a partir de 1998, donde estábamos por encima de los 3 millones 100 mil barriles diarios, caemos al 2023 hasta los 750 millones de niveles. Y estos son cifras de la propia PDVSA, de la propia UP y cálculos que hemos realizado nosotros mismos en base a estas bases de datos. Una de las consecuencias de la destrucción del aparato productivo venezolano es que en medio del proceso de control de cambio, del control de precios, en medio del proceso de empleo de la industria petrolera como principal fuente de financiamiento, empezamos a vivir un proceso de persecución de la industria privada venezolana, o de la industria productiva venezolana. En ese mismo tiempo en que nosotros estábamos viviendo un proceso de crecimiento de la oferta monetaria, se estaba generando también un proceso de persecución de la actividad productiva venezolana. Se sustituía la producción nacional con importación. Hubo un crecimiento desbordado de los niveles de importación, al mismo tiempo que la actividad productiva nacional mermaba. Esto sin duda alguna no se podía ver o no se podía evidenciar o no se evidenció dentro del periodo de Chávez porque en cierta forma los altos precios del petróleo acompañaron esta política intencionada de destrucción de la actividad productiva interna. Evidentemente solamente se podría presenciar o caer en cuenta de lo que estaba sucediendo cuando nosotros tuviéramos una caída o como siempre he dicho, cuando bajara la marea y no tuviéramos capacidad para poder mantener ese esquema de niveles de importación de sustitución de la producción nacional y volteáramos a ver a la producción nacional y viéramos que tenemos una industria nacional destruida. Abordamos ya el capítulo 5 donde vemos la evolución de la actividad económica venezolana en completo, no solamente de 2013 a 2023, que es el periodo de Nicolás Maduro, sino en completo también, la evolución del PIB per cápita, el control de cambios, su evolución y fin en 2018, y cómo esto termina siendo una catapulta para que explotara el proceso hiperinflacionario. Analizamos todos los procesos de reconversión que se generaron en 2008, 2018 y 2021, evolución de la liquidez monetaria en este periodo completo y evolución de los precios. Un análisis de la depreciación del bolívar a través de la relación entre la oferta monetaria y la productividad de la economía. Esto básicamente es el ratio entre la cantidad de M2 y el PIB real, que nos dará pues la relación de la cantidad de bolívares por bienes producidos en la economía, o dicho de otra forma, el poder adquisitivo de los bolívares en cuanto a bienes y servicios en la economía. Consecuencias económicas de la destrucción monetaria y consecuencias sociales de la destrucción monetaria. Este gráfico nos muestra una variación porcentual del PIB real de la economía venezolana entre 1998 y 2023. Lo podemos segmentar en varias etapas. La primera de ellas corresponde a una caída, a un hecho estilizado que podemos mencionar sobre la etapa que se vivió en el 2002-2003 con respecto al paro petrolero. En el 2013 no es un hito histórico más que económico, pero sucede que se muere Hugo Chávez y entramos en el gobierno de Nicolás Maduro. Y en el 2014 es que comienza la caída de los precios del petróleo. Muchos de la retórica política del gobierno en su momento decía que la crisis había llegado por la caída de los precios del petróleo. La realidad es que la caída de los precios del petróleo fue posterior al inicio del retroceso económico venezolano. Vemos este periodo consecutivo de caída de la actividad económica venezolana desde 2013 hasta el 2020, donde hay una mediana recuperación.
En el 2018 se produce el fin del control cambiario o la eliminación del régimen del ilícito cambiario. Es decir, en un momento determinado en el cual la economía ha estado completamente deteriorada, sumergida en lo más profundo, incapacidad de generar actividad económica y productiva, en ese mismo momento el poder adquisitivo del bolívar ha caído profundamente y se elimina la única barrera que existía aunque ya evidentemente conocemos y sabemos que esto no impedía que se generaran transacciones entre particulares en dólares en la economía venezolana, pero eliminan el ilícito cambiario. ¿Qué pasa? Que esto es como la caída del muro de Berlín. Cuando se elimina el ilícito cambiario, inmediatamente la gente corre directamente a trasladar cualquier tipo de tenencia que tuviera en bolívares y expresarlas en dólares porque no tienes ningún tipo de problema de impedimento. Lo que hace es que se desborda todo este proceso de hiperinflación que venía represado y explota en el proceso de hiperinflación que se vive en ese periodo de tiempo. Solamente se genera un proceso de recuperación posterior al 2020 porque empieza a instalarse de una forma un poco bastante informal la dolarización informal en la economía, que de cierta forma permite que se reactive medianamente parte de la actividad económica y como hay un crecimiento, esto es un crecimiento de rebote, pues en términos de variaciones porcentuales podemos evaluar que se empieza a valorar positivamente la evolución de la actividad económica. Esta tabla me gustaría detenerme un poco más, pero no voy a poder abordarla por cuestiones de tiempo. Sin embargo, quedo abierto para cualquier tipo de preguntas adicionales. Tienen mi correo electrónico. Lo que quería resaltar, aquí tenemos la variación del tipo, la evolución del tipo de cambio desde 1998 a 2023, perdón. Vemos como al tipo de cambio en 1998 eran unos 549, 550 bolívares por dólar y a 2023 sí, evidentemente, como lo he querido hacer para mantener la línea de trataje de toda la data a nivel de todo este tiempo, he eliminado cada uno de los procesos de reconversión de manera que podamos hacer una revisión o un tratamiento de la data de forma más organizada. Si nosotros tuviéramos que contar el tipo de cambio, esto es a diciembre de 2023, último día hábil, pues sería una cifra impronunciable, 2.735 billones, que son millones de bolívares por dólar. Si esto lo vemos a la reconversión, a ese tiempo eran unos 35,13. Pero al día de hoy, bueno, o por lo menos esta mañana que lo revise yo, al tipo de cambio oficial del BCB, y esto no estamos hablando de paralelo, porque entiendo que hubo hace poco una persecución de las páginas o de aquellas tasas paralelas de referencia, estamos hablando que la misma tasa del BCB, esto es tanto como 101 bolívares por dólar. Que si le ponemos la cantidad de ceros que le han quitado a la moneda, que son unos 14 ceros, pues será una cifra un poco más desgraciada. Aquí tenemos el conjunto de reconversiones que se han generado en la economía venezolana. La primera en 2008 que quitó 3 ceros al Bolívar, el Bolívar fuerte. Luego pasamos a la segunda del 20 de agosto de 2018 que elimina 5 ceros al Bolívar. De manera acumulada ya pasamos de haber eliminado 3 ceros a haber eliminado 8. Y el 1 de octubre del 2021 se eliminan de golpe aquel billete de 1 millón de bolívares, pasa de ser de 1 millón a 1 bolívar. En total, 14 ceros se han eliminado a la moneda. Solamente afecta su valor facial, evidentemente, porque esto no hemos aprendido. Y si no hemos aprendido después de ello, no constituye un mejoramiento del poder adquisitivo de la moneda. Y probablemente acudamos a otra reconversión si los mismos errores que generaron el deterioro del poder adquisitivo se repiten y no se detienen en el tiempo. Acá tenemos una tabla que resume el comportamiento, crecimiento de la liquidez monetaria a lo largo de este periodo de tiempo y es una cifra un poco abismal. Tenemos la evolución de la liquidez monetaria en bolívares, tenemos la misma evolución descontada la reconversión y tenemos las variaciones porcentuales que se produjeron en el tiempo. El crecimiento, repito, de la liquidez monetaria en todo este periodo de tiempo es extraordinariamente desproporcionado. Si nosotros vemos el crecimiento de la variación acumulada de la liquidez monetaria, vemos como hoy un crecimiento piramidal prácticamente. O sea, hemos pasado de niveles bastante regulares en el 1998 a niveles supremamente extraordinarios en 2023. Casualmente, estos mismos periodos coinciden, o en los periodos donde que hay mayor variación porcentual interanual, coinciden con los años en los cuales el proceso hiperinflacionario se gestó, se desarrolló de una forma más acelerada.
Te hablo desde el 2017 hasta el 2020, cuando hablamos de variaciones interanuales de 1.120% o de 63.253%, o sea, a niveles completamente extraordinarios. Esta tabla recoge el comportamiento del INPC mensual del 2013 al 2023 y señala en rojo aquellos niveles que están por encima de aquel 50% de Keynesian. Pero sin duda alguna no se puede perder la pista de niveles de inflación del 19, del 20, del 30%, cuando el mundo, la economía global, convivía con niveles de inflación entre 2 y 4%. Este gráfico recoge la variación del PIB, Poder no interno, PIB per cápita, que como lo sabemos es el mejor indicador para medir el nivel de bienestar y enriquecimiento de la población. Vemos cómo entre 2002, el 2003, perdón, y 2019 prácticamente se produce un hundimiento de la calidad de vida del venezolano o un deterioro profundo de la calidad de vida del venezolano, es decir, una destrucción de riqueza y del bienestar de la población. Son cuestiones que no necesariamente tengo que andar mucho en ello, porque como venezolanos todos somos conscientes de este deterioro que se ha experimentado en la economía, que no solamente lo vivimos en entornos familiares, sino que puede ser palpable a través de la propia economía y la realidad. No solamente que hemos perdido bienestar, sino que hemos dejado de ganar. Venezuela, Dios quiera, sale el día de mañana de este gobierno tan nefasto y tenemos una tarea pendiente que es ponernos a alcanzar el nivel de desarrollo de nuestros países o de los países hermanos en la región, porque durante todo este tiempo hemos estado rezagados, porque no solamente es que hemos perdido también la oportunidad de estar en esta cola de desarrollo. Acá tengo un gráfico que habla sobre otro aspecto importante, porque no solamente es que hubo un deterioro de la actividad económica, que hubo una sobreemisión monetaria desproporcionada y brutal, que se deterioró el tipo de cambio, sino que al mismo tiempo esos recursos que ingresaban por vía petrolera, que ya lo habíamos visto anteriormente, no se traducían en la actividad económica y a la vez se incrementaba el nivel de deuda. Acá tenemos los niveles de deuda pública acumulada, los niveles de deuda privada y el nivel de deuda externa. Vemos como a partir de 2003, específicamente a partir de 2009, el crecimiento de la deuda pública es extraordinario y el crecimiento de la deuda externa aún más. Entonces, no solamente es que se destruye el aparato productivo, sino que además se inunda la economía en una cantidad de oferta monetaria eh, que acaba con el poder adquisitivo de la moneda, sino que al mismo tiempo se endeuda y se confisca la economía nacional. Eso es una combinación explosiva que, por supuesto, podría dañar a cualquier tipo de economía que se enfrentara a ella. Ya ahí vamos finalizando. Este gráfico recoge el comportamiento del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo desde 2003 hasta el 2018. Vemos cómo el tipo de cambio oficial está recogido en la línea roja y el tipo de cambio paralelo en la línea azul marina punteada. Vemos cómo a partir de 2018, cuando se finaliza, se elimina el visito cambiario, convergen los dos tipos de cambios en una misma línea porque hay una parte de reconocimiento del tipo de cambio que estaba imperando en el mercado. Hasta el 2018 lo que manteníamos era un tipo de cambio completamente subsidiado o fuera de la realidad, que no se correspondía con lo que el mercado estaba valorando. Al mismo tiempo, creo que sí. Esto hemos tenido que expresarlo en escala logarítmica porque las variaciones que se produjeron en este mismo periodo de tiempo, para registrarlo en un gráfico y que fuera perceptible, pues lo llevamos a esta escala logarítmica para que pudiéramos hablarlo, porque si no lo que íbamos a ver es una línea pegada a toda la base y luego un levantamiento de una línea prácticamente vertical. Luego acá tenemos la evolución de la liquidez monetaria en este periodo, la variación acumulada de la liquidez monetaria en este mismo periodo. Básicamente, la evolución de la liquidez monetaria en esta etapa se ve como un tsunami, como una ola, realmente, ya que hablamos en términos de liquidez, que terminaría por destruir no solamente el poder adquisitivo, sino la estructura productiva económica venezolana. Aquí vemos un gráfico que nos explica un poco más el proceso de hiperinflación venezolana.
no sé si un poco ya se ha notado, pero la hiperinflación no es solamente un hecho completamente monetario. Para que lleguemos a este nivel de destrucción del poder adquisitivo del dinero, tiene que haber una destrucción de la actividad productiva que la lleva a nivel tal de que la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, a pesar de que se haya creado una gran cantidad de dinero de la nada, pues cuando entres en combinación de estos dos factores, pues encuentres de que la cantidad de dinero, por mucha que exista en la economía, tiene un nivel y poder adquisitivo muy bajo. Cuando vemos esta gráfica que tenemos acá, una es el porcentaje de la variación de la liquidez monetaria y otra es el PIB real de la economía en variaciones porcentuales. Y vemos que justo en este momento en el cual comienza la caída del PIB real y incrementa el pico de la liquidez monetaria, en este periodo entre 2015 y 2021, es justo este periodo en el cual hay mayor volumen de liquidez monetaria y hay un proceso de destrucción de la actividad económica y productiva. Es la coincidencia de un tsunami de emisión monetaria con una actividad productiva y económica deficiente, incapaz de poder cubrir las necesidades de la economía. Y en otro sentido, esto, cuando nosotros acudimos, creo que es el siguiente gráfico, cuando revisamos el ratio de liquidez monetaria sobre el PRB real, es decir, la cantidad de dinero que existe en la economía y se ha generado sobre la producción de bienes y servicios, vemos una relación de bolívares o unidades monetarias en la economía por producción de bienes y servicios. Cuando hacemos todos estos cálculos, tenemos el ratio de M2 sobre PIB real y el ratio de M2 sobre el PRB real comparado con la inflación que publica posteriormente el Banco Central de Venezuela, pues resulta que el comportamiento de la inflación medido o entendido desde la base del concepto austriaco, es decir, oferta monetaria sobre producción de bienes y servicios de la economía, es decir, incremento de la cantidad de dinero sobre los niveles de productividad de la economía, vemos que nuestras cifras o nuestros datos y cálculos están básicamente, son coherentes con los resultados de la inflación que luego refleja el Banco Central de Venezuela. Es decir, aquello de que la emisión no genera inflación, pues esto es una evidente prueba de que toda emisión monetaria, sin que se corresponda a un crecimiento económico de la actividad económica y la productividad, pues tendrá efectos y repercusiones a nivel de los niveles de precio. Ah, con esto corroboramos de que la emisión desbordada de masa monetaria termina afectando los niveles de precio, manifestándose en un deterioro del poder adquisitivo de la moneda. Este último gráfico refleja la cantidad de bolívares en la economía por cada bien y servicio producido entre 1998 y 2003. Por cada bien, estamos hablando de la cantidad de bolívares por cada bien producido, es decir, el resultado del ratio anterior que veíamos entre M2 y PIB real. Y ya bueno, para abordar las conclusiones, pues llegamos a que el proceso de evolución del dinero es contrario al proceso de involución que ha experimentado el sistema monetario moderno. El mayor y más extremo de los casos de involución de dinero, pero no por ello el menos frecuente, se refleja en los episodios de inflación crónicos y de hiperinflación. Cuando la inflación es crónica, a menudo las unidades monetarias en circulación resultan insuficientes para llevar a cabo las transacciones y operaciones habituales en el mercado y se requiere una mayor cantidad de dinero o de una ampliación del cono monetario, por supuesto, para poder asumir las transacciones comunes y típicas en la economía. Cualquier incremento sucesivo de la oferta monetaria no aliviará, por supuesto, el problema, sino que lo terminará agravando. En cierto punto será necesario reiniciar el juego a través de un proceso de reconversión monetaria, como ya lo hemos aprendido típicamente en Venezuela. En este proceso, los individuos reconocen que el poder adquisitivo del dinero se ha pulverizado, se ha deteriorado y por ello actúan emancipándose del uso de una moneda destruida y persiguiendo en el mercado cualquier otro medio de cambio efectivo o que cumpla mejor con las funciones de dinero. No olvidemos que el dinero es aquel medio común de cambio seleccionado por el mercado. La reducción de la tenencia de saldos reales efectivos es quizás una de las consecuencias más claras del proceso hiperinflacionario. Nadie quiere quedarse con una moneda en la mano que se deteriora al pasar de segundos en el tiempo. Cuando los precios son demasiado elevados o resulta complejo hacerse con mercancías refugio, oro, plata, regularmente,
el individuo tendrá que conformarse con poseer un bien susceptible de ser usado en el consumo personal o para el intercambio. La típica lata de atún que por tener una fecha de caducidad bastante larga en el tiempo, puede reflejar mejor un ahorro que en lugar de tener oro y plata o cualquier otro instrumento, porque simplemente el no tener que pagar un precio más elevado en 6 meses cuando vayas a comprarla en el mercado ya te significa evidente un resguardo de tu poder adquisitivo o de tu riqueza, por mínima que sea. Eh, Alcanzando por completo este grado de involución, porque nosotros como individuos usamos el dinero cuando evolucionamos a través del intercambio y empezamos a usar no el sistema de cambio directo que era el trueque, cambiar una cosa por otra. Y bueno, ya sabrán las complejidades que supone el sistema de intercambio directo, la doble coincidencia de necesidades, los costes de transacción, bla, bla, bla. Todas estas cuestiones fueron eliminadas gracias a la evolución y aparición del dinero como medio común de cambio. Cuando el dinero se destruye o involuciona a través de los procesos de hiperinflación, pues caemos en este proceso de involución a volver al trueque, donde tengo un litro de aceite, me das una harina pan, donde empezamos a todo esto y es una realidad común que lo experimentamos como venezolanos y somos conscientes de ello. Los individuos y comerciantes incorporan a sus valoraciones actuales las variaciones esperadas del poder adquisitivo para tratar de protegerse, en cierta forma, de males futuros, en cierta forma, de los deterioros constantes, y también incorporan estas distorsiones a las decisiones que toman. Entonces, esto termina agravando el proceso de deterioro en medio del proceso hiperinflacionario, porque es como un efecto bola de nieve. Finalmente, la hiperinflación conduce en definitiva al abandono de la moneda en cuestión. La gente rechaza a algún medio que incorpora más mal que bienestar en sí. El mercado se libra de la manera más sabia de un medio común, de un medio de cambio que es incapaz de cumplir su función más esencial, es decir, ser útil en el intercambio. Los intercambios de todo tipo comienzan a expresarse o referenciarse en términos de monedas extranjeras. Por ejemplo, en las relaciones los trabajadores demandan acortar los periodos de pago porque si es una relación de trabajo que evidentemente es una relación de intercambio, yo te doy trabajo presente por un salario futuro, si yo trabajo hoy y cuando voy a cobrar la quincena o al fin de mes recibo una remuneración que no tiene un mismo poder de compra del trabajo que yo intercambié en las primeras quincenas del mes, pues evidentemente yo voy a demandar de que mis pagos sean semanales o interdiarios. Y es común de un proceso inflacionario, hiperinflacionario o que los pagos se realicen en divisa, como es una realidad muy común ahora en Venezuela, o que incorporen a los pagos en bolívares cláusulas de revalorización, como sucedió en el caso alemán. La manipulación de las variables puede generar distorsiones en los precios relativos, promoviendo cambios en las estructuras productivas, direccionando erróneamente las etapas de producción durante mucho tiempo, en el 2005, creo que muchos acá pueden acordarse, se decía que estábamos en una especie de boom. Salíamos al extranjero, comprábamos porque teníamos un tipo de cambio completamente subsidiado. Luis Pinto, volvemos al mismo problema de las rayitas. Vamos a ver cómo lo elimino. Eh, ¿Dónde estaba? Estaba acá. En ese periodo de tiempo, simple y llanamente no se habían manifestado, reflejado en la economía venezolana los males que ya se habían incorporado a través de las distorsiones que había generado Chávez en su primer periodo, pero sí se reflejan posteriormente en el periodo de Maduro. De esto, por supuesto, para profundizar y aclarar más cuestiones, les recomiendo revisar la teoría abstracta de los ciclos económicos, que habla de las distorsiones en las etapas productivas y con ello, pues, vemos también, entendemos que a largo plazo la inflación desencadena procesos de descoordinación y destrucción del tejido empresarial. En conclusión, la hiperinflación destruye riqueza tanto en la demanda como en la oferta. Los individuos terminan ahogados en cantidades asfixiantes de monedas sin ningún tipo de valor en el reconocimiento y los empresarios acaban inmersos en procesos de destrucción de capital y rentabilidad. Todo el proceso de descoordinación y destrucción de capital que genera la hiperinflación hace pues que los negocios terminen erosionándose al completo. El sistema monetario actual no garantiza la mejora evolutiva del dinero, sino por el contrario, ratifica la preocupación de estar transitando algunos países más rápidos que otros hacia una certera involución del dinero.
La hiperinflación sucede cuando una economía se incrementa exponencialmente las cantidades de dinero sin que ésta responda a un incremento de la producción de bienes y servicios. La caída de la actividad económica no puede ser considerada una causa del proceso hiperinflacionario, por el contrario, es una consecuencia. La depreciación del bolívar ha estado caracterizada por una fuerte pérdida del poder de compra externo e interno de la moneda. El deterioro del tipo de cambio es un reflejo de las emisiones monetarias descontroladas. Otra consecuencia de la hiperinflación es el empobrecimiento de la población y la reducción de la calidad de vida, la cantidad de alimentación debido a la caída de la renta real y los salarios reales. Ya me gustaría finalizar con una frase de Hayek donde pues lo cito y dice que el colapso monetario encarna la virtud de poder abandonar finalmente un sistema monetario opresivo y destructivo que se ha hecho evidente de la forma más clara, en este caso, parafraseando, a través de la hiperinflación, para adoptar una mejor moneda. Eh, yo, cuando estábamos por allí en el 2013, era un poco más partidario del proceso de dolarización, pero ahora soy un poco más abierto a lo que el mismo Hayek consideraba competencia monetaria. Con esto quiero decir que simple y llanamente con la eliminación de la ley de curso legal y uso forzoso, nosotros en Venezuela podemos convivir con un conjunto de monedas y que finalmente sea el mercado o los individuos quienes decidan en qué transar, en qué demandar su salario, en qué respaldar sus ahorros, en qué decidir invertir y que si algún ciudadano, individuo o miembro del gobierno quiere guardar sus ahorros en bolívares o llevar sus operaciones en bolívares, lo haga sin ningún tipo de problema, simple y llanamente sin que el resto de los ciudadanos se vean obligados a tener que ejecutar sus transacciones, ahorros, cobrar sus salarios, sus pensiones en una moneda completamente deteriorada y sometida, por supuesto, a que esta realidad pase una y otra vez en el tiempo. Muchísimas gracias. Acá les dejo el enlace y les voy a compartir el documento en PDF de la presentación para que puedan acceder a quienes quieran consultar o profundizar mayores detalles de la tesis doctoral que está disponible en el repositorio de la Universidad Rey Juan Carlos. Oye, ajá. Muchísimas gracias por la presentación, William. Estuvo de verdad muy, muy interesante y has abordado unos aspectos eh, que a mí en lo particular me han llamado la atención. Sin embargo, bueno, para respetar un poco las reglas del anfitrión, no sé si alguno de los participantes tiene preguntas que hacer. El profesor William López, que está acá también. Déjame, que antes había visto el chat, pero no, como estaba sobre la marcha, no le logré leer bien. Vamos a leer. Ajá, Ali, ok. Gabriel Escalada. No, el aumento de la producción petrolera de Venezuela y la relación con el PIB per cápita se debía haber sido afectada la crisis petrolera de los OPEC de 70 y 80. es otro Mm, periodo distinto. ah, Gabriel, a ver, yo lo que hablo cuando hablo es el cambio del modelo productivo petrolero venezolano. Nosotros cambiamos una escala productiva donde no teníamos techo, y no sé si está allí, donde no teníamos techo por la capacidad de reserva que tenemos como país, mayor reserva de petróleo del mundo, y optamos por un modelo de precios, que obviamente es un esquema de modelo de precios distinto al que desarrolló el gobierno Chávez Maduro, porque esto es una explotación completa sin ningún tipo de esquema de producción, pero nosotros podíamos haber alcanzado y cuando, como parte de la OPEP, terminamos cooperando a bajar nuestros niveles de producción para tratar de tener unos niveles de precio más elevados. Y en la participación del Estado en la industria petrolera hace de que se pierda la efectividad y el criterio de eficiencia en la administración del recurso, porque básicamente es un criterio político el que administra la industria petrolera, no un criterio privado propiamente. Y Giuseppe, perdón, en caso de que el régimen concluya, ¿qué se debería hacer con PDVSA? Venderla lo más rápido que se pueda, limpiarla. Mira, en este aspecto yo soy bastante sincero. Yo creo que con lo profundo que hemos caído en Venezuela en términos de la gestión de las empresas públicas, del deterioro y con todo lo que haya llevado, un gobierno, posterior gobierno, la va a tener muy difícil
con los elefantes blancos que hay en términos de los agujeros presupuestarios que hay, la cantidad de pasivos y obligaciones que tienen estos. Y, y, y una de las cuestiones mejores es que una Venezuela podría ser mejor sin el petróleo, a pesar del petróleo, con lo cual un camino hacia una privatización del petróleo me parece mucho más que necesario si esa privatización nos va a llevar a tener un mejor desarrollo, calidad de vida, a romper con la dependencia del sistema productivo venezolano al sector petrolero y todos los males que nos ha llevado en este sentido. Entonces, yo no tenía ningún tipo de problema de que PDVSA se privatice si con ello vamos a salir de todos estos problemas asociados que nos han condenado por el tiempo, ¿eh? No es solamente Chávez y Maduro, porque esto hay que ser un poco más, abrir un poco más la vista. Exacto. Oye, complementando este comentario que estás haciendo, sí quería tener tu opinión sobre esto cuando estabas hablando sobre el carácter estructural de la inflación y lo complemento con un pensamiento que compartía mucho el profesor Adrúbal Batista, cuando él decía que era incorrecto hablar de renta petrolera porque había trabajadores y había inversión en capital por balancines y taladros, que se convertía en renta petrolera cuando la tomaba un grupo de burócratas y la convierte en presupuesto público. Entonces, en Claro, ese sentido ese sí es su libro podemos de hablar, teoría del capitalismo rentístico, ¿no? exacto. Entonces, en ese sentido sí podemos hablar de su incidencia o la incidencia de este modelo productivo en tener una inflación estructural. Sí, a ver, el gran problema el de PDVSA y de la administración pública de PDVSA es que luego después de la nacionalización de las industrias básicas y del petróleo como tal, caemos en que es un modelo extractivo completamente. O sea, y al Exacto. ser un modelo extractivo, pierde el carácter de eficiencia que debe procurar cualquier tipo de empresa privada. Entonces, al final era una caja chica para cualquier gobierno de turno y que además está supremamente orientada mal, porque estamos hablando de una empresa que está sometida a ciclos de precios del petróleo que dependen de diversas cuestiones que en un momento determinado hace que tus ingresos tus ingresos o tu corriente, tu flujo de ingresos futuros sea inestable. Entonces, si tu flujo de ingresos futuros es inestable, ¿qué debes asegurar tú? Que tu nivel de producción sea tan sólido de manera de que si tengas algún ciclo futuro de desviación de estos ingresos previstos, no te afecte tanto. Pero lo que hacíamos no era esto. Lo que hacíamos era recortar las cuotas de producción para procurar que los precios subieran. Pinchábamos con una crisis en el Medio Oriente, bonanza petrolera, fiesta para todo el mundo, se acababa la crisis en el Medio Oriente y de repente, uy, se acabó el dinero. ¿Y dónde están los reales? No sabes dónde está el dinero porque al final el modelo se agotó y veamos lo que nosotros decíamos las vacas flacas. Exacto. William, Vamos a que ver. tienes la mano levantada, pero yo creo que tú puedes activar el micrófono porque te puse a Sí, activar, ¿no? Ahí ya, Sí, perdón. ¿me escucha? ahí está. Sí, sí, claro. ¿Cómo estás, William? Qué bueno Sí, me saludarte. escucha. Bien. Igual, William. Bueno, contento de escucharte, de esta actividad. Felicito al profesor Ali Guedes por Profesor la Darwin, misma. ¿está acá por acá? Ali Guedes. Y bueno, saludo al resto de los participantes. Bastante interesante este planteamiento, tu trabajo de grado, tu tesis doctoral, mejor dicho. Eh, Mira, William, yo veo allí que dentro de la misma trataste el tema del socialismo y cómo él mismo puede explicar en gran parte la existencia de la hiperinflación en Venezuela. ¿Pudieras ahondar un poco más en ello? ¿Qué elementos que implica que ha implicado el socialismo del siglo XXI incidió en la aparición de la hiperinflación? Eso por una parte. Y por la otra parte, veo y no sé cuándo empezaste el trabajo, la tesis, pero observo, discúlpame si fue que no escuché, la parte ya final, que, que es todo el programa de estabilización
de la economía aplicado y que de alguna manera, o de alguna manera no, explica la, la erradicación del proceso hiperinflacionario en Venezuela, veo que lo trataste poco. Coméntame algo al respecto, porfa. No, yo te voy a dejar, lo que pasa es que es difícil, si voy, primero la relación del socialismo o cómo el carácter causal del que nos hayamos aventurado o que estamos inmersos en un neosocialismo, el socialismo del siglo XXI. Para eso, y por ello les recomiendo que para profundizar un poco más vayan a la lectura completa de la tesis, porque son 550 páginas allí, pero en cada capítulo tiene su extensión necesaria y que corresponde. Mira, empezamos desde el establecimiento de los planes de desarrollo económico y social, donde se establece el carácter y el modelo productivo económico de Venezuela, donde hay ya un distanciamiento del respeto a la propiedad privada. Empezamos por que en la base estructural del socialismo de Marx no se reconoce la relación o el carácter propio de los precios. Es decir, la estructura o el planteamiento socialista marxista es el agente central el que coordina o que decide y estructura cómo se funciona, cómo se generan las transacciones en la economía, qué se produce, cómo se produce, cuánto lo consume y quién lo reparte. Entonces, ya ahí de entrada hay un no reconocimiento de una función primordial de los precios en la economía. Por otro lado, el socialismo en términos económicos es imposible, es inviable. Para ello no basta más que ver o irnos al teorema de imposibilidad del socialismo, porque de Ludwig von Mises, entre una de las cuestiones que habla el teorema de imposibilidad del socialismo es que el socialismo es económicamente inviable porque es imposible que un solo administrador, es decir, una coordinación centralizada, puede hacerse de toda la información en el mismo tiempo y al mismo momento para tomar las decisiones. Y si lograr a través de un desarrollo computacional tremendo, basta con que solo uno de los agentes cambie de decisión para que esas políticas que ha decidido llevar a cabo sean ineficaces. Entonces, en el caso venezolano es incluso más evidente porque cuando analizamos el desempeño de la estructura productiva venezolana vemos una intencionalidad y lo digo con todo el carácter de responsabilidad posible, porque al mismo tiempo que se produjo una sobreemisión de la masa monetaria, se asfixió la actividad productiva privada, se controló los niveles de precios, se controló las estructuras de costes, se controló el tipo de cambio y se persiguió la actividad productiva privada. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? De que en ese mismo tiempo, en la etapa de Chávez, gozábamos con unos precios de petróleo altos que nos permitieron grandes ingresos para sustituir esta producción nacional por importación subsidiada y, en cierta forma, tapar esta producción nacional. Pero cuando la marea baja, y te das cuenta de que estás en una piscina, por decir piscina, porque es un océano completo de liquidez monetaria y tu nivel productivo es insuficiente para cubrir la necesidad, te encuentras con que hay una relación de una inmensa cantidad de bolívares en el mercado con una escasa producción de bienes y servicios. Entonces, el modelo del socialismo del siglo XXI, primero, es un modelo condenado al fracaso porque económicamente el socialismo es inviable. Es imposible que una administración basada en un modelo económico socialista sea efectivo y eficiente. Entonces, tercero, pues, mira, lo que pasaba en el caso venezolano es que los ingresos de dólares que ingresaban por PDVSA, que debían ir al Banco Central y que se debieron traducir o transformar en un enriquecimiento o un crecimiento del volumen de las reservas internacionales, nunca llegó al Banco Central. Habrá ido a cuentas de cualquier otros particulares, enriquecimientos de otros, pero nunca llegó o se tradujo en el desarrollo y crecimiento de la economía venezolana. Pues tenemos gran escándalo, los escándalos de Cadivi, tenemos los escándalos del enriquecimiento de agentes del gobierno, nada más si vemos a Tarek El Aissami, que se le enjuicia, porque dentro de su gestión en PDVSA aproximadamente hay un tanto como 5.000 millones de dólares perdidos en la gestión. Eso es solamente una muestra para ver cómo al mismo tiempo de que intencionadamente se nos empobreció, se destruyó la economía venezolana, al mismo tiempo se hizo una gran emisión de dinero. O sea,
se quedaban con los dólares, con el dinero que tenía poder y calidad de compra, y a nosotros nos inundaban en bolívares que cada vez tenían un poder de compra más deteriorado. Y la última pregunta, William, no recuerdo cuál era, perdón. Ya, perdón, que tengo que Sí, activarte el audio, perdón, William. Esto. ya lo puede activar. Sí, Ya, ya. te preguntaba que hiciste poca referencia a todo el proceso de estabilización Sí, sí, económica sí, sí, ya. que dio lugar bueno, a, a la ida de la hiperinflación, a la superación del proceso de hiperinflación que Bueno, vive es en que Venezuela. sí, ya aterricé la idea. ¿Te refieres al caso alemán o al caso venezolano o la propuesta de reforma? La propuesta de reforma está en la parte de conclusiones de la tesis, pero igualmente, parto del mismo ejemplo alemán. Mira, hay una anécdota de Mises que lo llevaron como consultor Mises era, en ese tiempo era el responsable en la Cámara de Comercio de Austria y lo llevan a Alemania y le preguntan que cuál era su recomendación para detener el proceso inflacionario. Y casualmente, él cerca donde se estaba quedando, estaba la Casa de la Moneda. Y a nivel de producción de emisión monetaria era tal que era sin parar. O sea, el ruido, o lo que comenta él mismo, es que se escuchaba constantemente. Y su primera recomendación y única era que le dijo, bueno, lo principal que tienen que hacer para detener el proceso inflacionario es parar ese ruido. Y lo principal que hay que hacer en el caso venezolano es primeramente cerrar el Banco Central de Venezuela. Ha demostrado que son instituciones y con esto, perdón por los melancólicos, pero son instituciones que han demostrado que desde su existencia, desde 1940 hasta el día de hoy, han generado más malestar que bienestar a los venezolanos. Entonces, si un tipo de institución no cumple con su función esencial, y es más, desde su primer inicio, lo que ha generado es empobrecimiento, destrucción del poder adquisitivo, pues no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Los bancos centrales no han existido toda la vida. Y eso es algo que se nos vende y que lamentablemente la gente da por sentado, pero los bancos centrales no han existido toda la vida y hay países que funcionan perfectamente sin bancos centrales. Y más si es para destruirnos la calidad de vida y confiscarnos el poder adquisitivo. Con respecto a Alemania, que considero que lo mismo debe pasar, nosotros debemos transitar aceleradamente hacia una reforma monetaria. Nunca vamos a alcanzar un proceso de reforma esperando primero llegar a la estabilidad, porque entre la estabilidad se nos va la vida y como nunca la alcanzamos, nunca hacemos la reforma. Los procesos de reforma son críticos, necesarios y duros y difíciles, pero deben hacerse y mientras más pronto se hagan, mejor. Ese es el gran. En la tesis, en la parte de conclusiones, están todas las recomendaciones correspondientes. Por cuestión de tiempo, y como ves que ya me he excedido bastante tiempo del tiempo que iba a hacer, no pude incorporar todas las cuestiones, entonces traté de abordar más que todas las partes gráficas. Voy a leer un comentario del profesor Darwin, que creo que es el profesor Darwin, ¿no? Darwin Guzmán. No, el profesor es Darwin. No, Darwin Guzmán es economista. Dice, no estoy de acuerdo con lo de privatizar la empresa petrolera, no hay problema. Podemos hacer un referéndum. O sea, a ver, PDVSA se puede vender ahora a $1 la acción. Tranquilamente. Ahora sí estoy de acuerdo en iniciar una nueva apertura petrolera. Llamar a capital privado, nacional e internacional. Bueno, eso es como pedirle prestado dinero a la gente para hacer una fiesta. Nosotros tenemos que partir del mea culpa, ¿no? Y parte del mea culpa es reconocer que nosotros no vamos a tener desarrollo y crecimiento si mantenemos el esquema productivo que tenemos. O sea, y una de las cuestiones es el tema de que del petróleo es de todo y no es de nadie. Es mentira, el petróleo es de quien lo administra y quien lo administra, el Estado. ¿Y quién está parte del Estado? El gobierno. Y así, quienes lo administran se quedan con la mayor parte de riqueza, generan y deterioran y llevan una industria a como la llevamos, a lo que es PDVSA actualmente, donde no hay refinación, donde no hay producción, donde no hay nada.
Y pues, si insistimos en ese modelo, pues bueno, yo en mi particular no soy, no soy partidario de ello. William, para cerrar me gustaría hacerte una última pregunta. Tú estuviste Tranquila, tranquila, haciendo un análisis, tú estuviste haciendo un análisis crítico sobre sobre digamos, las definiciones técnicas de hiperinflación, que en el caso de Exacto. Venezuela obviamente fallaron porque decíamos que no estábamos en hiperinflación porque no estábamos al 50% y resulta que sí llegamos y, digamos, llegamos nunca se vio o nunca lo vimos. En las Yo, circunstancias actuales en las sí, que la inflación, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, está repuntando nuevamente. ¿Hacia dónde consideras tú que nos estamos dirigiendo en términos de inflación y bueno, y este financiamiento del déficit fiscal? mira, Ali, una de las cuestiones que yo recuerdo bastante bien, en 2013, recién había llegado de mi máster y estaba ya dando clases ahí en la Carabobo Monetaria, que nosotros empezamos con todo este tema de girar porque advertíamos, o sea, y no era por medio empeño, era porque tenía los pelos en la mano. O sea, yo vengo siendo un ratón de la estadística del Banco Central de Venezuela desde que hice mi tesis de grado, que trató de regímenes cambiarios y política cambiaria desde 1970 hasta el 2009. O sea, y siempre me ha gustado hurgar y estaré ahí. Es más, dentro de mi trabajo doctoral me sirvió de que tenía archivos guardados hace mucho tiempo porque ya no se conseguían en la estadística del Banco Central. El problema es que nosotros, dentro de los colegas economistas, que tengo que ser bastante considerado, hemos caído en errores. Y ciertos de esos errores nos llevan a que partamos de reglas del mainstream sin cuestionarnos o sin partirnos de la teoría económica. Y yo en aquel tiempo me recuerdo muy bien que dábamos las conferencias de la dolarización y tuve a esa salida de esa conferencia en CEDICE y dije que nos estábamos eh, adentrando a un proceso hiperinflacionario, porque es que lo que se veía del tsunami de la liquidez monetaria te decía. O sea, entonces, allí, bueno, te voy a decir dos, tres economistas y uno que no es economista, pero que ejerce como tal, de ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, Luis Oliveros y otros, nos tachaban de locos, que era imposible, que Venezuela, al ser un país petrolero, no iba a alcanzar el proceso de hiperinflación, que no era así porque no estábamos en el 50% pero estábamos en un 49,99%. Absurdo, porque si ni siquiera se haber leído el paper de Kagan, donde en su primer pie de página te aclara sobre esos términos. Entonces el problema no es un número, el problema es reconocer o ver la realidad, ver la película completa, analizar todo el tema, entender el basamento teórico y sin ello difícilmente nosotros podíamos como tener una comprensión. Yo agradezco, yo al final sí, mira, salí de Venezuela porque dije, no, no es posible, no hay una estabilidad, tengo que buscar un futuro y lamentablemente en ese momento Venezuela no me lo permitía, pero yo dije, mira, si tú, sí, recuerdo habérselo dicho, yo no tengo problema con que tú quieras engañarte a ti mismo o quieran engañarse a ustedes mismos. Si quieres mentirle a tu bolsillo, me parece bien. O sea, si tú quieres decirle a tu cartera que no tienes inflación y después te vas al mercado y te vas a dar cuenta de que vas a tener que pagar, bueno, está bien, pero yo aquí les dejo y aquí me voy, ¿no? Entonces, al final lo que pasó es que explotó todo este proceso, pero no es una coincidencia, o sea, y tampoco quiero decir que me alegra haber tenido la razón, sino que como vemos en los gráficos, el proceso de abismal emisión monetaria coincidió con una destrucción catastrófica de la actividad productiva y cuando esos dos factores entran en combinación, estalla un deterioro extraordinario del poder adquisitivo del dinero. Pero no es que al 49% sí y al 50% no, o al revés, no. No puedes ver las cuestiones así. Porque entonces un país que tenga un 30% de inflación, cuando el mundo vive en un 2 o 4% de inflación, son felices y la economía va bien con 30% de inflación interanual. Y con respecto a lo que podría pasar en la actualidad, yo sí me apego en el tema de que los economistas no somos, no deberíamos ejercer de numerólogos o predictores, porque se confunde la profesión. Pero lo que sí te puedo decir es que mientras no se solventen los problemas iniciales que generaron todos estos males que hace 2 o 3 años pasaron, nosotros estamos envueltos en un loop, en un bucle,
de que esto pueda repetirse constantemente y que no tarde mucho tiempo hasta que volvamos a acudir a otra reconversión monetaria. Porque los problemas estructurales, que es de tener la emisión monetaria que genera inflación y la incapacidad del sector productivo venezolano para generar más bienes y servicios, ¿esto qué pasa? Si nosotros generáramos toda la emisión monetaria que se ha generado, pero todo esto fuese acompañado con un crecimiento extraordinario de la actividad productiva, por supuesto que en la relación de bolívares por bienes y servicios en la economía no hubiéramos un escenario de inflación, porque hay una compensación entre la emisión monetaria con la cantidad de producción de bienes y servicios en la economía. Pero lo que ha pasado es terrible, que al mismo tiempo que se vive alimentando el déficit fiscal con emisión monetaria, y que no hay recursos porque no hay producción de PDVSA, porque no se genera ningún tipo de actividad productiva y porque hay una cantidad de obligaciones que ha tenido que asumir el Ejecutivo, y la actividad económica venezolana es ahora más delicada que antes porque hemos abordado un proceso de dolarización informal. ¿Y qué pasa con la dolarización informal? Ok, muy bien, tú puedes generar tus propios dólares y tus propios recursos, pero no hay Cadivi que te dé dólares a ti para comprar la materia prima si tú no los vendes y no los generas. Entonces, como tanto, llegas a un escenario en que muy bien, que generas un dólar en producción y es un dólar que tienes guardado. Pero si entramos en un proceso crítico donde hay menor producción de bienes y servicios en la economía por cualquier cuestión particular, hay menor cantidad de bienes y servicios ahora y como tal, hay menos ingresos. Y si tienes menos ingresos, tienes menos renta. Y si tienes menos renta, le pagas a menos o contratas menos trabajadores. Y si le pagas y contratas menos trabajadores, ese trabajador tiene menos salario, tiene que ir al desempleo. Entonces, al final, ese círculo, a la gente tener menos renta, va menos al mercado de bienes y servicios a comprar bienes y servicios. Y como va a comprar menos bienes y servicios, las empresas tienen menos clientes. Entonces, es una realidad. Eso es lo que pasa en cualquier economía. Ese es el flujo circular de la renta, de la economía, lo que nos enseñan en la escuela. Entonces, nosotros no tenemos por qué pensar que en Venezuela va a ser la excepción. Es la realidad. Ahora estamos inmersos en un escenario de dolarización que quiero decir que ha ayudado medianamente a que la economía se recupere, pero está muy, muy, muy lejos de aportar los beneficios reales de una dolarización formal. ¿Por qué? Porque acentúa las distorsiones. Bien el que puede cobrar sueldos en dólares, pero no es la mayor parte de la población la que recibe ingresos en dólares. Por supuesto, están mejor recibiendo dólares que bolívares, sí, pero no hay una estabilización del salario mínimo, una estabilización de las rentas que permita que a partir de allí se recupere crecimiento y bienestar. La realidad es que siguen habiendo sectores en los cuales hay un deterioro terrible, hay una distorsión brutal y tremenda, y hay otros sectores que sí, términos profesionales de servicio, que ganan muy bien. Pero no va a suceder una dolarización informal porque no lo quieren, no lo conviene. Pero una de las cosas que ha mantenido la economía a flote es que esa dolarización está allí. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? Mira, no lo sé. A ver, en Venezuela se hace economía a pesar de, pero no por ello debería afrontarse o entenderse que las cuestiones sean necesarias se han arreglado. Deberíamos volver un poco más al manual de lo que aprendimos en la escuela de economía y echar la vista atrás y ver qué de lo que estamos viendo en nuestra realidad no se corresponde con lo que la teoría nos enseña. Y allí entendemos un poco mejor. Ok, bueno, muchísimas gracias, William. William, por esta presentación que nos has hecho. Por demás, bueno, hemos tenido un quórum bastante nutrido y creo que el tema ha sido bastante interesante para todos. Bueno, sin más que agregar, creo que sería todo hasta acá. Voy a aprovechar perdón, y les comparto en este chat el archivo de la Ah, presentación. buenísimo, sí. Bueno, disculpen un Sí, minuto, William, perdona, porfis. vi que tenías levantada la mano. Eh, Ahí te di el eh, micrófono para que... Mira, Darwin Guzmán es economista más o menos contemporáneo, William. Y Darwin Alvarado es el profesor. El que nos está acompañando Alvarado, ahorita es Darwin Alvarado. Guzmán. Bueno, perdón, en perdón, perdón, principio, perdón. A un ese profesor un Daniel lapsus que Alvarado. hemos tenido. No se preocupe, es un lapsus que hemos tenido porque yo tuve que consultar el directorio del teléfono para llegarle al No, yo estaba Alvarado. justo, a ver, déjame Sí, ver otra de las preguntas que están acá para no pasarlas mira, por alto. mira.
Quiero, Aarón quiero, Romero. en principio, quiero felicitarte, William, agradecerte este espacio a Ali y a William también. Bueno, eso en principio, la aclaratoria en relación a los Darwin. Lo otro es que, bueno, has tocado dos temas que son bastante polémicos y que pueden dar lugar a generar otro espacio. El tema PDVSA por un lado. Y bueno, yo creo que estás bastante radical otra vez, William, porque lo del tema de PDVSA está allí, ¿no? Y es una opinión desde luego y hay una corriente Claro, por supuesto. en esa dirección. Pero el tema de eliminar el Banco Central es otro aspecto radical, creo yo. Sobre todo tomando en cuenta que venías de ser profesor de política monetaria. Mira, yo les No, no, recomiendo a no, todos, no hay yo problema. les recomiendo a todos, les recomiendo a todos, William, y a todos los participantes que lo he venido haciendo. A los economistas ya que son de la Carabobo y que probablemente vieron clase con Pablo, yo les recomiendo que se relean el capítulo 23 del libro de Sachs Larraín, que tiene un Sí, capítulo sobre el tema de las hiperinflaciones. Recordemos que él tiene tuvo una amplia experiencia y trayectoria con este tema a partir de su participación en Bolivia en el momento de la hiperinflación y que me parece que puede enriquecer mucho todo este trabajo que tú has venido haciendo, William, pero a todos los que estamos acá y a cualquier economista y venezolano en general, porque bueno, primero que ya pasamos un episodio de hiperinflación, pero lo otro es que ciertamente todavía eso está latente allí, en la medida que los elementos que dieron lugar al surgimiento de la hiperinflación 2017, 2021, 22, perfectamente puede ser factible en algún momento y que al margen de ellos, como profesionales de la economía, porque yo entiendo que el resto de los que están participando son estudiantes de economía, le puede agregar mucho valor ese capítulo 23 del libro de macroeconomía de Sachs Larraín. Yo no sé si ahí lo ven, no sé si ahí lo ven, este, pero sí. se lo recomiendo a todos. Bueno, quiero concluir con eso, William, una vez más. Felicitaciones y gracias por este espacio, Lee, gracias por este espacio, William, Encantado. y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, William. Encantado de verte por aquí, por esta vía. Siempre mantenemos contacto. Mira, a ver, eso son opiniones particulares, pero el estudio académico centrado está allí. Tienen en la tesis doctoral 550 páginas en las cuales pueden conseguir el resultado de la administración en términos financieros de PDVSA, lo cual puede ayudarles a repensarse un poco la idea de mantener la industria petrolera pública. Tienen el resultado del Banco Central desde su fundación hasta la actualidad. Y bueno, esa es la realidad. Pues a veces tú tienes una relación y tu pareja te maltrata y aún así la quieres, pero hay momentos en los cuales hay que saber decir que no y por eso es competente y necesario. Y las cuestiones hay que ponerlas en términos pragmáticos. Voy a responder unas preguntas aquí y ya terminamos. Creo que, bueno, Cristian Aarón, en base a la hiperinflación, ¿en cuánto tiempo crees que Venezuela puede recuperarse? Mira, Venezuela recuperarse no es un problema tan difícil. El problema es que se hagan las cosas como debe ser, porque hemos caído en un proceso de deterioro tan profundo y que debería ser acompañado de un proceso de aprendizaje de la población, con lo cual ya sabemos, a ver, yo no tengo que convencerlos a ustedes para decirles las bondades del socialismo. Eso lo hemos vivido en persona y sabemos concretamente cuáles son los problemas o la destrucción que ha vivido el aparato productivo, el éxodo extraordinario de venezolanos, todas estas cuestiones. Entonces, Venezuela necesita de respeto a la propiedad privada, de libertad, de apertura al comercio internacional para que fluya un gran flujo de inversiones que ayuden a dinamizar la economía venezolana. Necesitamos una economía, un sector privado y productivo bastante dinamizado, con unas reglas bastante claras y definidas, eliminar toda esta cantidad de controles y de burocracia improductiva que lo que ha hecho es lastrar la economía venezolana
y realmente se necesitan pocas cosas. Voluntad política sí es importante, porque el problema es que si el siguiente que se monta posterior a ello sigue haciendo las cosas mal, nosotros no nos va a durar la vida para seguir viviendo en este martirio eterno. Eh, ¿Qué se hace con la brecha cambiaria? Pregunta Giuseppe. La brecha cambiaria no debería existir si no estamos hablando de un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo. No, no, no. Lo primero que debería hacer es eliminar esta administración cambiaria. El Banco Central, en todo caso, debería cumplir con su función, que es intermediador en el proceso cambiario, pero no debería fijar ninguna tasa. La tasa la fija el mercado, que son aquellas personas que quieren comprar dólares y aquellos que quieren comprar dólares. Es como que hay un vendedor de pan y tú quieres comprar pan. ¿Quién te va a fijar a ti la tasa? ¿El de la esquina que vende fruta? No. Debe ser la persona que lleva el producto al mercado, aquel que posee los dólares y aquel que lo demanda. Y el precio será, bueno, alto. Si tu necesidad de dólares es muy elevada, tú estarás dispuesto a pagar un precio más alto. Si no es tan elevado, pues viene alguien y te ofrece un precio elevado de dólares y le dirás, mira, no, porque realmente no me apetece y no lo necesito tanto. El mismo tema de los concesionarios de los autos, como por ejemplo. ¿Cómo venden un carro usado a un precio tan elevado? Bueno, porque no hay concesionarios y producción automotriz como había antes. Cuando haya producción automotriz como había antes, que tú puedes comprarte un carro nuevo en un concesionario, va a venir un loco a venderte un Toyota Corolla 2002 en $25.000 y se va a quedar ahí esperando que se lo compren porque nadie se lo va a comprar. ¿Por qué crees que Cristian pregunta, ¿por qué crees que en las universidades no se difunde y estudia el enfoque austriaco de economía, a diferencia de los enfoques centralizados, autores como Hayek? Sí, bueno, es una realidad. Yo caí en la Escuela Austriaca de Economía porque cayó en mis manos el ensayo del atavismo de la justicia social de Hayek, gracias a un amigo y compañero Héctor Jiménez. Y en aquel tiempo me acuerdo que Ali era parte del grupo de los que organizaban el tema de los congresos de los 100 mejores estudiantes de economía. Uno se adentraba a leer teoría, a leer los clásicos, a hacer cosas, pero la realidad es que no solamente el tema de Venezuela, sino a nivel general, nosotros estamos inmersos en un mainstream universitario gracias a aquella victoria circunstancial de Keynes sobre Hayek en la depresión del 30, que después terminó dándole la razón, y lo que hizo que nos sumergiéramos en una formación universitaria más orientada hacia la corriente neoclásica o keynesiana y que nos dejáramos a un lado los austríacos nada más a la parte del pensamiento económico. Pero la Escuela Austríaca de Economía ha recobrado participación, sobre todo porque a partir de la crisis de 2008 se volvió a ver la explicación sobre la teoría de los ciclos económicos y esto pues ha recobrado interés. Yo de verdad quiero dar las gracias a Lee, a William, a todos ustedes por su tiempo, dedicación y participación. Quisiera poder abordar más cuestiones, quisiera profundizar más, pero bueno, la extensión del trabajo es muy amplia. Los invito, le he compartido la conferencia, al final dejo el enlace a la tesis para que se la puedan descargar tranquilamente y puedan revisarlo y puedan aprovechar. Ahí una de las cosas y una de las aportaciones más interesantes que con toda la humildad puedo decir del trabajo doctoral, además de todo el tema del trabajo de la hiperinflación, es que reúne un volumen de data económica de Venezuela prácticamente desde 1940 a 2023. Con lo cual, a excepción del trabajo del profesor Asdrúbal Batista, y no quiero con esto compararme con él, que reúne ese trabajo de las bases estadísticas, No series te estadísticas preocupes. venezolanas, en la actualidad, y me costó, y ha sido fruto de 5 años de doctorado, me costó bastante compilar y reunir toda esta información. Y si alguno en un momento determinado llega a tener, profundizar o querer revisar alguna información adicional, pues ahí les dejo mi correo y pueden también con toda la sinceridad del mundo. Además, pues si vienen de la casa, que es de la Universidad de Carabobo, pues con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, William, de verdad, nuevamente. Muy, muy nutritivo todas las luces que nos has brindado el día de hoy con respecto a este tema de la hiperinflación y del enfoque de la escuela austriaca, porque se notan algunas diferencias en el enfoque bien interesantes. Bueno, les agradezco también a todos los participantes que se han acercado hoy y pues que Si se quieres, repita. descárgate el archivo por si no sé después si yo cierre, no pierdes el acceso y después lo compartes con él. Sí, ya lo hice, ya lo descargué. Vale, vale, Bueno, perfecto, Ali. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y feliz tarde. felicidades a todos.